Ok, listos. ¿Empezamos? Buenos días Europa, buenas noches América. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio. Un gusto enorme estar nuevamente con ustedes y además un agradecimiento a la confianza que nos siguen brindando para todos aquellos que nos acompañan en esta ciudad, Guadalajara, Jalisco, México, y también este agradecimiento a quienes nos acompañan en vivo por la red y también a quienes nos acompañan en repetición a través de nuestra página web www.centrouniversalista.com, donde regularmente subimos el link de cada una de esas transmisiones para que puedan verla en repetición. El día de hoy abordaremos el tema número 75 de nuestro tercer tomo. El tema es aceptación, y para esto nos acompaña Juan Carlos I, un servidor, David Mora, quien les habla al micrófono, y en la Ciudad de México, Juliana García, quien le agradezco mucho todo este apoyo y le mando un abrazo también, muy fraternal. Este tema aparentemente sencillo, aceptación, y pudiera creerse que es un tema elemental, sin embargo, tiene mucho contenido, algunas citas muy interesantes y es un tema fundamental. Podría decir que este es un tema clave para poder conducirnos a un proceso de libertad. Lo que nosotros buscamos es, en términos abiertos, es libertad. Muchas veces se ha empleado términos muy místicos que incluso suenan muy espirituosos, como llegar a Dios, llegar al paraíso, al cielo, buscar la perfección, buscar un crecimiento espiritual o un crecimiento interior. Incluso se comete ese error en cuanto a los términos, y cada uno de esos términos que acabo de citar se quedaría expuesto a muchas flaquezas de apreciación. Cada uno de esos términos sería profundamente cuestionable desde el propio significado de ellos mismos y sobre todo desde la carga dogmática que se le atribuye a cada uno de ellos. Para no meternos en complicaciones, puesto que nuestro trabajo no tiene intenciones propiamente espirituosas, nuestro trabajo básicamente está dirigido a buscar un proceso dentro de la conciencia relativa que nos pueda permitir el acceso a la conciencia absoluta, y ese proceso lo podríamos sintetizar simplemente con la palabra libertad. Nosotros le llamamos libertad de la conciencia. Y curiosamente, esa palabra libertad, que tiene muchas implicaciones, pero aun cuando tenga muchas implicaciones, converge en un aspecto fundamental. Para poder acceder a esa libertad, es muy curioso, el tema de hoy es fundamental. El tema de hoy es aceptación. Y la aceptación tiene muchas direcciones, y además de tener muchas direcciones, tiene muchas interpretaciones, incluso agregaría esto, muchas interpretaciones, y vamos a tratar de abordarlo desde un aspecto muy abierto, muy objetivo, y como siempre hemos buscado o intentado evitar cargas de dogmatismo, buscar la mayor objetividad posible y siempre evitando opiniones personales, buscando esa coincidencia donde todas las corrientes de la sabiduría universal están de acuerdo,
y hablan de lo mismo, hablan del mismo lenguaje. Y bien, pues el reto de hoy es que una palabra tan abierta, que es la palabra aceptación, la ubiquemos en el concierto de esta búsqueda universal en la que muchos estamos coincidiendo. Para empezar, ubiquemos al mundo en el que estamos viviendo, al plano de existencia en el que estamos viviendo. Este mundo no podría ser mejor. Muchas corrientes, sobre todo religiones dogmáticas, han dicho que este mundo es el mundo del mal, el mundo de la dialéctica engañosa, de la perdición, del engaño, del pecado y toda una serie de calificativos hacia el mundo. Y yo emito una pregunta: ¿quién de nosotros tiene la autoridad que le permita calificar al mundo en el que vivimos? Nadie. O sea, ¿quiénes somos nosotros para calificar o para cualificar el mundo en el que vivimos? El mundo en el que vivimos es como es. Si nosotros cometemos el error de decir que es fatal, que es terrible, que es malo, perverso, etcétera, estamos calificando con los condicionamientos que ya traemos en la cabeza. Y si decimos que es malo, no tenemos el derecho de hacerlo. Pero también aclaro, si decimos que es fabuloso, maravilloso, hermoso, tampoco tenemos el derecho de hacerlo. El mundo es como es. La naturaleza es como es. Y es como corresponde a la necesidad, a las necesidades básicas y fundamentales que tenemos. El problema es que los hombres hemos fabricado necesidades propias de nuestra imaginación en función de nuestros deseos, y esas necesidades prefabricadas por el hombre han provocado un diferencial entre lo que es el mundo y lo que nosotros desearíamos que fuera el mundo. Pero insisto, el mundo es como es y no necesitamos cambiar nada. Pero los necios, los ignorantes, a ellos les resulta sencillo decir que hay mucho que cambiar. El mundo nunca ha sido el problema. Nuestro plano de existencia, la dialéctica misma, las condiciones naturales de este mundo nunca han sido el problema. Los problemáticos hemos sido los humanos. Y es evidente y es claro, la razón por la que hemos sido los problemáticos nosotros no es difícil entenderlo. Se debe a que nuestra esencia original no es de este mundo. Nosotros ya no recordamos de dónde somos. Nosotros ya no recordamos de dónde venimos. Llegamos aquí sin saber de dónde venimos. Pero los distintos libros universales, y eso ya lo hemos revisado y tocado en otros temas, los grandes maestros que inspiraron esos libros universales coinciden en que el hombre verdadero, el verdadero hombre, no me refiero al hombre de carne y hueso, el verdadero hombre no es de este mundo. Por alguna razón X se incorporó en este mundo introduciéndose en cuerpos animales que sí son creados por la naturaleza de este mundo. Entonces, por alguna razón nos introdujimos en esos cuerpos que, insisto, sí son creados por este mundo, que sí le pertenecen a este mundo, pero el hombre verdadero que se introdujo en esos cuerpos no es de este mundo, y esto lo
sostienen los distintos maestros. Hemos ya leído muchas citas en relación a esto. Y una vez que llegamos a este mundo sin saber de dónde venimos, y lo más grave, sin la más mínima idea de hacia dónde vamos, en lugar de investigar nuestro origen o investigar nuestro destino, nos hemos dedicado a querer cambiar este mundo donde llegamos sin saber por qué llegamos aquí. Y la razón más evidente por la que el hombre quiere cambiar este mundo es por eso, porque en esencia el hombre no es de aquí y por eso quiere cambiar lo que hay aquí. Y eso es una necedad que surgió en el humano. Entonces hay que entender que el problema no es el mundo, el problema somos los que llegamos aquí y que al final de cuentas ni siquiera nos hemos adaptado a este lugar al que llegamos. Pero los hombres cerrados, necios, sobre todo los políticos, dicen que debemos de transformar este mundo. Incluso hasta las plataformas políticas de quienes buscan convencer a las masas se basan en los cambios que tenemos que darle a este mundo. Y las masas ignorantes, creyendo colectivamente que sí tenemos que cambiar este mundo, se dejan arrastrar por los políticos que nos dicen que hay mucho que cambiar. Por lo contrario, el hombre consciente se reconoce a sí mismo como el objeto del problema. Un hombre consciente, en lugar de pretender cambiar el mundo, dice: no, el problema soy yo, y quien en un momento dado tendría que cambiar soy yo. Y ese hombre consciente, al revés, aprecia y valora los mecanismos con los que se regula el equilibrio natural de este mundo. Me estoy refiriendo a las leyes universales. Las valora y las aprecia y las considera como fundamentalmente necesarias para el equilibrio de este mundo, aunque no sea un equilibrio eterno. Es un equilibrio temporal que puede durar miles de años o millones de años, pero sigue siendo temporal ese equilibrio. Y el hombre sabio aprecia a esas leyes universales que regulan el equilibrio de este mundo y reconoce que si el humano desapareciera de este planeta, este mundo recuperaría todo su esplendor y todo su equilibrio. Es decir, quien tiene desequilibrado el mundo somos nosotros y no el mundo a nosotros. O sea, nosotros somos los que hemos desequilibrado al planeta. El único factor que limita la perfección de este mundo, porque este mundo es casi perfecto, no es absolutamente perfecto, es casi perfecto, lo único que le quita la perfección es el factor tiempo. Porque a través del tiempo el mundo está destinado a desaparecer. Y no nomás el planeta Tierra, todo el sistema solar, toda la galaxia y todo el universo está destinado a desaparecer. Y en esto ya hoy en día ya no es difícil abordarlo porque la ciencia ya lo tiene más que comprobado. Entonces, el hombre que es libre y consciente ya no intenta cambiar las condiciones de vida, mucho menos cambiarlas para que esas condiciones se ajusten a sus necesidades personales. Eso no lo hace un hombre consciente. Ya no lucha contra la existencia porque para empezar, el hombre que es libre y consciente entiende que ni siquiera tiene la capacidad de modificar la vida natural. Lo único que hace es cometer tonterías, lo único que hace es resistirse a ella. Claro, los arrogantes, ya lo mencionamos, se obstinan en cambiar la naturaleza y cambiarla, aprovecharle, sacarle jugo económico a los recursos y terminamos desequilibrando el planeta. Es lo único que hemos hecho, y esto yo creo que nadie entraría en contradicción. Hoy en día queda más que claro que el planeta está en desequilibrio por la mano del hombre. Eso es más que claro.
Y cuando ya el hombre, cuando alguien, porque desafortunadamente son pocos los que lo descubren y son pocos los humanos que caen en cuenta de que el mundo es como es y no tenemos por qué cambiarlo, cuando alguien descubre que el problema está en nosotros, entonces empezamos a despertar de ese sueño. En la medida en que nosotros nos aferramos y nos obstinamos en cambiar el mundo, lo hacemos por un estado de ensoñación. Cuando reconocemos que el mundo es como es, insisto, ahí es cuando empezamos a dejar de soñar y descubrimos que lo único que podemos cambiar es nuestra actitud hacia el mundo y en un momento dado liberarnos de los condicionamientos que nos hacen proceder hacia el mundo de una manera mecánica, totalmente instintivo mecánico, pero en una actitud de desequilibrio colectivo. Es decir, los hombres como individuos terminan comportándose de acuerdo al impulso global de las masas. El impulso global de las masas terminan condicionando de manera casi absoluta al comportamiento individual de cada uno de nosotros. Y cuando empezamos a sacudirnos esos condicionamientos de la inercia colectiva, entonces descubrimos que solamente a través de la aceptación es posible permitir que el mundo se transforme espontáneamente como tiene que ser y no nosotros los que lo transformemos. Es decir, el mundo, porque el mundo no es estático, que el mundo haga sus propias transformaciones, pero no en función de nuestra propia voluntad. Entonces, aquí, con esto apenas abordo un pequeño aspecto de la aceptación, es apenas un aspecto introductorio del tema de la aceptación, porque hay mucho más que decir de esto. Bien, vamos a la primera cita, que la extrajimos del Bhagavad Gita. Aunque tu trabajo sea humilde, realízalo sin sentir preferencia por otros más importantes. Morir cumpliendo nuestro deber es la vida, mientras que vivir envidiando el de otros es la muerte. Bhagavad Gita. Bien, desde hace 3.500 años aproximadamente que se escribe el Bhagavad Gita, parece que seguimos cometiendo el mismo error, deseando un devenir, un futuro o un destino que no es el nuestro, comparándonos con los demás, comparando nuestra felicidad, nuestra actividad con la de los demás y tratando de ser como los demás, nunca tratando de realizar lo que es nuestro propio destino y aceptarlo, que es el tema de hoy. Desde hace 3.500 años hemos cometido esos errores, hemos estado comparándonos con esta parte que es idealizada del ser humano. Hoy por hoy, ya lo que son los sociólogos y la política nos demuestran, y sobre todo la economía, cómo funciona nuestra sociedad, que es una pirámide en la cual existe los de arriba y están los de abajo. Y todo este sistema neoliberalista que conforma nuestra sociedad también se refleja en lo que viene siendo la naturaleza, el pináculo de lo que viene siendo el ecosistema, donde se ponen al león y todos los demás mamíferos hasta llegar a los insectos, el mundo natural de los vegetales y minerales. Todo se comporta igual, como una pirámide, porque todos van retroalimentando a los demás. En el caso del ser humano, el ser humano nace dentro de lo que viene siendo una sociedad ya dividida, ya conformada dentro de esta pirámide que conforma la sociedad. Y como dice aquí el Bhagavad Gita, aunque tu trabajo sea humilde, realízalo sin preferencias por otros más importantes. ¿Por qué nosotros creemos que el trabajo de los demás es más importante? A lo mejor porque hoy en la actualidad se gana más dinero, se tiene más prestigio ante la sociedad o se pueden tener mejores oportunidades. Hoy por hoy se ha demostrado que alguien que tiene un buen oficio y que se adapta directamente a su oficio, sale adelante.
Y la libertad realmente consiste en poder tener tiempo, no solamente para tener ese bien vivir, sino también el tiempo de la familia. ¿Cuántas personas que viven en el pináculo de la sociedad y económicamente no desean tener una vida más normal, más adecuada para tener más tiempo con su familia, con sus hijos, con la gente que conviven? Hay veces que nunca estamos nosotros felices donde estamos. Ya estando arriba o estando abajo siempre vamos a tener una preferencia, porque siempre la felicidad y el buen gusto lo vamos a encontrar fuera de nosotros, no dentro de nosotros mismos. Y el Bhagavad Gita nos dice que si cumplimos nuestro deber es la vida. Si nosotros sabemos que a qué venimos, cuál es nuestro rol y qué es lo que tenemos que hacer, es vivir la existencia. Mas, sin embargo, si estamos envidiando la vida de los demás, la suerte de los demás y siempre abocados a que los demás nos den una posición, a que los demás nos den un valor, pues siempre vamos a estar, como dice el Bhagavad Gita, en la naturaleza de la muerte. Esta situación del Bhagavad Gita se repite constantemente, no solamente en esta historia, sino en otras, en el cual nos tratan de meter a lo que es la parte de la aceptación. Y en la aceptación lo que vamos a ver diferentes aspectos. El primordial viene siendo ahorita en nuestra existencia, somos buscadores, estamos aquí porque traemos una búsqueda, podemos reconocer que tenemos una personalidad, podemos reconocer que somos parte de una sociedad, pero dentro de lo que viene siendo la filosofía podemos también reconocer que somos más que eso, que tenemos un destino, no con una fecha de caducidad, sino un destino con una fecha que no tiene caducidad, y tenemos que reconocer esa parte interior que llevamos dentro, aceptándonos como una dualidad, una parte que es transitoria y una parte que es eterna. Sí. Un comentario aquí en Guadalajara, sí. He notado que esta manera marginal de conducirse por la vida. Perdón, a ver. Parece ser muy inconsciente en la conciencia existencial, me refiero, el subconsciente más que nada. Este actuar nos hace máquinas porque parece que no es porque más bien como que no existe la capacidad para reconocerlo, porque las experiencias las tenemos, pero las hacemos repetitivos y caemos recurrentemente en el hacer de manera maquinal. Y lo digo porque esta frase me lleva a pensar que en efecto todos tenemos diferentes talentos, sin embargo de repente también se intenta hacer algo de lo cual no tenemos capacidad. Creo que esto se pudiera resumir en el sentido de que como que estamos tratando de alcanzar cosas, metas, hacer muchas cosas solo para demostrar que podemos, y esto es como para ocultar ese reconocimiento, ese miedo a no reconocer que no podemos realmente. ¿Sí me doy a entender? Sí, porque hacemos las cosas, pretendemos demostrarnos incluso hasta nosotros mismos, ante los demás, que podemos, porque no reconocemos que no podemos realmente, y es como un miedo que se pretende ocultar a los demás y a nosotros mismos. Y son dos cosas: uno, acción-reacción, definitivamente, pero aparte de la causa-efecto, además de la causa-efecto, la falta de discernimiento para comprender que la persona que quiere sentirse capaz, la mente que quiere sentirse capaz de algo, no es nuestra realidad. Es una manifestación corpórea de lo que creemos ser, pero que no es nuestro verdadero ser. Es nuestra imagen, pero no nuestra realidad original. Y básicamente es eso. O sea, nosotros perdimos
la conciencia de una realidad original que es absoluta, que no tiene necesidades, que es en sí misma, y al introducirnos en un plano de existencia que no nos corresponde, nos encontramos con un cuerpo que creemos ahora que somos ese cuerpo y queremos engrandecer ese cuerpo, y nos da pena saber o reconocer que ese cuerpo es limitado, y quisiéramos llenar todas esas limitaciones creyendo que por el engrandecimiento de esa persona vamos a llegar a la totalidad, sin darnos cuenta que esa lucha nunca tiene fin, jamás llegamos a ese propósito, es un propósito absolutamente ilusorio. Entonces, tiene raíz también en eso, en la identificación con lo que creemos ser, pero que en realidad no somos. Bien, ahora, aceptar... Hay una pregunta en la red. En la red, sí. Para no salirnos de contexto por lo que estás comentando, nos dice Carlos Cano: cuando se dice cambiar al mundo, ¿se refiere a la naturaleza en sí, a la plaga que los humanos somos en la naturaleza? Pues sí, porque la mayoría de los mamíferos que habitan este mundo, como mamíferos, no tratan de modificar la naturaleza como el ser humano. Nosotros como seres humanos, que es la parte animal que llevamos dentro, hemos tratado de cambiar al mundo a nuestras necesidades, a nuestras conveniencias. El ser humano no está adaptado a la naturaleza, y al no tener esa adaptación trata de manipular la naturaleza a su favor. Es por eso que cuando se dice cambiar al mundo, estamos constantemente como seres humanos cambiando a nuestro beneficio, a nuestro deseo, a nuestro ego, a la forma en que nosotros nos queremos manifestar en esta naturaleza. Pero también entendamos que la sociedad forma parte de la naturaleza, la sociedad humana, con todas sus implicaciones psicológicas, con todo su ecosistema psicológico, que también genera un propio ecosistema, forma parte de la naturaleza, y cada vez que nosotros queremos cambiar a una persona o a un grupo de personas o a un entorno, los políticos quieren cambiar a las masas, es lo que siempre pretenden, también estamos queriendo cambiar la naturaleza. Esa pretensión también va dirigida a la naturaleza, forma parte de esa resistencia y ese vacío de aceptación hacia las cosas como son. Bien, comentaba que aceptar, ya tratando de profundizar hacia lo que es la aceptación, aceptar es decir sí a todo lo que es y como es. Es tanto como realinearse a la inteligencia que conduce toda esta vida existencial. O sea, a todos nos queda claro que detrás de un mecanismo natural hay una inteligencia. Rebasa nuestra imaginación qué mueve esa inteligencia. Pero cuando nosotros queremos que la vida se adapte a nosotros, rechazamos esa inteligencia y en arrogancia creemos que nuestra inteligencia está por encima de la inteligencia que mueve las cosas. Por lo contrario, cuando aceptamos las cosas como son, entonces reconocemos que nuestra inteligencia no está por encima de la naturaleza y nosotros nos realineamos a esa inteligencia que mueve todo. Y esto se da más fácilmente cuando reconocemos la inevitabilidad de las cosas. Es decir, cuando las cosas, cuando suceden porque fueron inevitables. Y todo sucede porque es inevitable. Es decir, todo sucede porque es y sucede como tiene que suceder. Ya todo obedece a un curso natural regulado por las leyes universales, y lo que sucede inevitablemente. Cuando nosotros, en lugar de aceptar las cosas como acontecen, decimos, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Y peor aún, reprochamos, ¿por qué fulano no hizo aquello? ¿Y por qué sutano hizo aquello? Estamos rechazando
esa inteligencia que mueve las cosas como son, y nosotros nos separamos de esa inteligencia. Cuando aceptamos las cosas como son, aunque no necesariamente coinciden con lo que hubiéramos deseado, allí es donde nosotros, valga la redundancia, inteligentemente nos realineamos con esa inteligencia que mueve todo. Y para esto se necesita sabiduría. La siguiente cita es de Lao Tse, muy interesante, les trajimos del Tao Te Ching. No hay mayor mal que el no saber quedarse satisfecho, ni hay vicio mayor que la codicia. La satisfacción del que sabe satisfacerse es satisfacción duradera. Lao Tse del Tao Te Ching. Bien, esta cita que nos dice Lao Tse, pues es una oda a la riqueza de hoy en día, a la riqueza de hoy en día y la gente que acumula riquezas sin darse cuenta que no tiene ni siquiera el tiempo para disfrutarlas ni para consumirlas, como es el caso de algunos que tienen tanta riqueza, que simplemente se ha convertido en codicia. Si tuvieran ellos la capacidad de ver qué es lo que necesitan y qué es lo que realmente pueden. Perdón, estamos teniendo problemas con el audio. Sí, no, con que le baje el poquito, sí. Perdón. Si las personas tuvieran la capacidad de saber exactamente qué es lo que necesitan para satisfacer sus necesidades, no tendríamos este tipo de codicia. Bien lo dice un dicho mexicano: no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. La necesidad de tener tantos satisfactores se va acumulando y se convierte en codicia. Una codicia que hace que no solamente sobrepasemos nuestras capacidades como seres humanos, sino que queramos sobrepasar las capacidades de los demás, adueñándonos de los demás, adueñándonos del provecho y de la productividad de los demás. Esta situación que se ha presentado en nuestra sociedad se venía presentando desde los tiempos de Lao Tse, desde que se comenzó a civilizar esta humanidad, esta nueva inserción de almas a estos cuerpos. Y esa codicia lo que ha provocado pues es un enfrentamiento de creencias, de religiones, de países, de regiones, etc. Y un enfrentamiento de castas, un enfrentamiento entre sangres, y diferentes sangres, un racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta codicia es la base de lo que viene siendo la perdición del ser humano. Es por eso que este tema de la aceptación es bueno para lo que viene siendo el buscador, puesto que la aceptación nos mete en un plano de observación, precisamente acerca de nuestras necesidades. Muchas veces queremos satisfacer ciertas necesidades porque están incluidas dentro del paquete, dentro de nuestro rol que tenemos dentro de la sociedad, mas sin embargo no nos damos cuenta de las propias necesidades que tenemos. El vivir, el comer, el respirar, etcétera, que son las básicas. Pero no una vez de que nos metemos a la sociedad, esas necesidades básicas se hacen a un lado y nos metemos a los roles que la misma sociedad nos va instalando dentro de lo que viene siendo este devenir que tiene el ser humano. Y nos perdemos codiciando las cosas que a veces no es que necesitemos nosotros, sino para tener una imagen o una identidad o un rol dentro de la sociedad. Ni siquiera pensamos a veces en nosotros mismos, pensamos en lo que viene siendo el rol que nos corresponde aparentemente en la sociedad, y de ahí inicia la problemática que tiene el ser humano. Hace algunos años, algunos siglos, se creía que las especies que sobrevivían eran las más fuertes y que las especies débiles eran las que se extinguían. Y fue una creencia pues muy arcaica, y ante esa idea resulta entendible que los hombres buscaban fortalecerse y buscaban hacerse resistentes. A partir de Carlos Darwin se comprueba que las especies que sobreviven no necesariamente son las fuertes, sino las que desarrollan capacidad para adaptarse. Entonces, la sobrevivencia no está en la resistencia, está en la adaptabilidad.
Y esa adaptabilidad, esa capacidad para adaptarse, no es otra cosa que aceptación. Para que alguien pueda adaptarse a algo, el ingrediente fundamental es aceptar las cosas como son. Cuando alguien acepta las cosas como son, inmediatamente desarrolla la capacidad para adaptarse. Cuando alguien opone resistencia a las cosas, jamás desarrolla capacidad de adaptación y termina dislocado de las circunstancias que le rodean. Terminan, bueno, les llamamos desadaptados, al final de cuentas. Esa palabra es más que clara. Entonces, esa adaptación, esa inteligencia para adaptarse es flexibilidad. Cuando alguien acepta, es flexible. Y esa flexibilidad es cualidad de sabiduría. Sin embargo, los hombres, todavía con una mentalidad muy limitada, con una inteligencia muy limitada, creemos que si desarrollamos fortaleza somos más, somos mejores y estamos por encima de los demás. Y cuando alguien vive para el desarrollo de sus propias fortalezas, lo único que consigue es cristalizarse en esas mismas fortalezas. Y cuando alguien se cristaliza, se desmorona con toda facilidad. Esa es la cualidad de los materiales duros. La dureza es se quiebra con toda facilidad. Un material entre más duro, más quebradizo, es la palabra que se me escapaba. Entre más duro, más quebradizo. Y los hombres que buscan fortaleza terminan haciéndose quebradizos y se desmoronan y se derrumban ante las circunstancias adversas con una facilidad impresionante. Mientras que los hombres que en lugar de buscar fortaleza desarrollan capacidad para adaptarse a las cosas, a partir de la aceptación, por supuesto, no puede haber otro medio más que la aceptación. Cuando vienen tiempos turbulentos, cuando vienen circunstancias difíciles, sobreviven sin ningún problema, salen adelante, no se desmoronan. El hombre fuerte siempre se entrena para oponer resistencia a la vida y cree que esa resistencia le da fortaleza. Sin embargo, no comprende que solo a través de la aceptación es posible desarrollar la madurez necesaria para transformar las impresiones, porque se necesita madurez para transformar las impresiones, y esa transformación de las impresiones es lo que nos permite liberarnos de los condicionamientos de vida, y solo así conseguimos libertad. Por eso cuando iniciamos el desarrollo de ese tema, hablé muy enfáticamente de la libertad. La libertad solamente se consigue a través de la aceptación. Cuando se busca la fortaleza a través de la resistencia hacia las cosas, lejos de sernos libres, nos esclavizamos de nuestros deseos y nos esclavizamos de toda esa serie de propósitos que nos vamos construyendo artificialmente. Cuando una persona acepta y por esa aceptación se hace flexible, esa flexibilidad le permite sobrevivir ante cualquier circunstancia. Entonces, para sobrevivir, insisto, y eso nos lo enseñó Carlos Darwin, para sobrevivir no necesitamos fortaleza, necesitamos flexibilidad, necesitamos adaptación, y eso solo se consigue con la aceptación, nada más. Vamos a la siguiente cita, la extrajimos del taoísmo a través del libro de Chuang Tzu. Conocer lo que no puede remediarse y contentarse con eso, también así con el destino, solo un hombre de virtud puede hacerlo. Chuang Tzu. Bien, esta cita
pues nos lleva a lo que viene siendo una aceptación total de nuestro condicionamiento existencial. Todos nosotros tenemos un destino, muchos tienen un destino bastante más fuerte que otros. Una persona que tiene una discapacidad y acepta esa discapacidad y se libera de esa discapacidad, y vemos muchos ejemplos hoy en día, gracias a la televisión, al internet, etcétera, cómo estas personas parecerían en su actuar que no tienen alguna discapacidad, mas sin embargo la tienen, pues están por encima de ella. También a todos nosotros nos sucede que nuestro destino siempre nos pone a alguna meta bastante fuerte, una enfermedad, unas circunstancias de vida que parece que solamente nosotros la sufrimos y creemos que somos únicos en ese sentido y no la creemos, etc. Las enfermedades van y vienen, y hay veces son enfermedades muy fuertes en las cuales lo único que tiene que hacer uno es aceptarlas. ¿Para qué sufrir o meternos en esa parte sentimental y de dolor que a veces están condicionadas por los aspectos de que la misma destino, la misma sociedad nos dice? Tienes tal enfermedad, ya te vas a morir. Y no es cierto, hay mucha gente que tiene esa enfermedad durante años y tiene una vida bastante normal, bastante común, y simplemente la padece pero no la sufre. Lo mismo sucede con destinos en los cuales nosotros nos vemos encaminados a seguir ciertas cosas o ciertas tendencias que nos manda la existencia, ciertos padecimientos o ciertas limitaciones, y si nos quedamos con esas limitaciones estamos sufriendo la existencia. Mas sin embargo, si fluimos a través de ella, si aceptamos lo que viene siendo el devenir del destino, simple y sencillamente estaremos viendo horizontes diferentes. Y como dice aquí Chuang Tzu, solo un hombre con virtud puede hacerlo. No hay que creernos tanto lo que nos padece, lo que estamos padeciendo. Somos duales. Tenemos una parte que está manifestada en esta naturaleza y otra parte que es eterna, que no tiene cambio, que simple y sencillamente está observando lo que está sucediendo. Activemos esas dos partes en nosotros, no nos olvidemos ni de una ni de otra, para poder tener una existencia de la cual realmente le podamos sacar algún provecho, con lo que es esta palabra mágica, aceptando, con un estado de aceptación. Sí. Aceptación. Perdón. A ver ahí. Bueno, esta aceptación obviamente no va a ser mecánica, tiene que ser necesariamente una aceptación consciente, porque si es mecánica, pues puedo caer en resignación, y no es lo mismo, en resignación. Así es, y no es lo mismo. Mecánica, entonces puedo llegar a un momento dado al extremo de decir, me vale, ¿no? Yo acepto las cosas como están así, y me convienen, pues sigo adelante, si no las dejo. Sí, tampoco que les valga uno, o sea que una indiferencia. Aceptación no es indiferencia, tampoco. Sí, se puede confundir con la indiferencia y con la resignación. Sí. Y enseguida vamos a hacer una distinción muy clara, porque nada tiene que ver con la resignación. Aceptación no significa, sí sucedió y me resigno a que sucedió y me quedo con los brazos cruzados. No, pues sí, entonces tendríamos que esperarnos a que nos llueva el alimento del cielo, y eso la naturaleza no nos lo va a proveer. Entonces hay una diferencia muy importante que la vamos a destacar enseguida para, insisto, distinguir entre la aceptación y la resignación, que no es lo mismo. Y la indiferencia. La indiferencia, es muy fácil confundirlas. Bien, la voluntad propia de nosotros, impulsada por el ego, del que tanto se habla, aunque sigue siendo una parte ilusoria de nosotros, esa voluntad propia a través del ego es capaz de realizar muchas cosas. Se pueden realizar muchas proezas, también se pueden cometer muchos errores. Está en la dualidad. A través de la voluntad humana podemos tener aciertos y cometer errores, construir grandes cosas o destruir grandes cosas. Se pueden hacer las dos se pueden crear a través de la voluntad humana, pero a través de la voluntad humana nunca conseguiremos la libertad. La voluntad propia no es un factor para la libertad, porque la incapacidad para aceptar endurece a la falsa identidad. O sea, cuando nosotros nos proponemos hacer grandes realizaciones,
no nos estamos adaptando, estamos queriendo cambiar el medio en función de nuestras propias supuestas necesidades. Y una vez que conquistamos esos logros, endurecemos o densificamos o nos identificamos más con esa falsa identidad que es la personalidad. Nos arraigamos más con la idea de que nuestra personalidad es nuestra esencia verdadera. Eso nos hace creer en mayor medida que nuestra personalidad es nuestro ser. Y en esas condiciones, lejos de acercarnos a la aceptación, vamos a rechazar a las personas por sus propias cualidades. En lugar de aceptar a las personas como son, nos vamos a dedicar a rechazarlas, porque nosotros nos creemos los grandes emprendedores, y al creernos los grandes emprendedores nos atribuimos el derecho de juzgar a las personas, de cualificarlas y rechazarlas. Es decir, nos alejamos de ese acto sabio, de ese acto de sabiduría que es aceptar a las personas tal como son. Y en esas condiciones todo se mira como hostil. Nos hacemos hasta paranoicos. Creemos que las personas están en contra de nosotros, creemos que la sociedad está en contra de nosotros, creemos que hasta la naturaleza misma está en contra de nosotros. Hay quienes colectivamente a través de algunas religiones han creído que esta naturaleza dialéctica está orquestada para ir en contra de nosotros mismos, que va como si la naturaleza confabulara en contra de nosotros, en contra de una posible liberación. Y eso no es cierto. La naturaleza es como es, pero esos extremos se dan ante la arrogancia de quienes logran grandes proezas. Y en esa circunstancia, esa arrogancia, o más bien estando identificados en ese estado de arrogancia, todo se juzga, todo se critica, todo se rechaza y se radicaliza la pretensión de cambiar todo, incluso cambiar a todas las personas y cambiar a la sociedad. Esto que estoy diciendo es incluso delicado, pero tenemos que entenderlo, porque hasta llega a cuestionar a los grandes revolucionarios, a los grandes dirigentes de masas que cambiaron sociedades enteras y que se les ha casi deificado, se les ha convertido como si fueran en deidades a esos héroes revolucionarios de la historia. Y claro que yo no tengo nada en contra de ellos. Ellos hicieron lo que tenían que hacer en su momento, pero los cambios revolucionarios, cuando son radicales y cuando se dan en función de intereses personales o de grupo, lo único que provocan es un costo social muy elevado. La sociedad misma termina pagando todo ese costo. Y un ejemplo no muy difícil de poner es el de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana estuvo impregnada de intereses personales, de intereses grupales en muchas direcciones. Hubo un caudillismo muy marcado donde cada uno de esos grupos querían quedarse con el pastel completo de la revolución. O se convirtió, lo que inició como una lucha muy legítima, terminó convirtiendo en una disputa del pastel, del botín, y la sociedad mexicana terminó pagando los platos rotos de todo eso, y provocó un retraso impresionante que nos llevó décadas, varias décadas, lograr salir de
de esa situación. Cuando los cambios sociales más legítimos se dan cuando no hay lucha, cuando la sociedad misma logra hacerlo y cuando esos cambios se dan a través de una conciencia. Por supuesto, no pretendo poner en contraste ni hacer una comparación, pero sí un caso antagónico al de nuestra Revolución Mexicana fue el caso de la India de Gandhi, donde él, lejos de impulsar a su pueblo a la guerra, dijo: no, muy simple, no hay que colaborar. Sabemos que estamos siendo invadidos por una nación ajena, sabemos que nos están explotando, nos están manipulando. Bueno, muy simple, ya no hay que cooperar con ellos. Y logró que hubiera una inteligencia colectiva en la que toda la India pareciera que se pusieron de acuerdo con Gandhi, y lo único que hicieron fue no colaborar. Y sin necesidad de golpes, sin necesidad de armas, sin necesidad de nada, los ingleses descubrieron que les salía más caro estar en la India que no estando en la India, por la simple no colaboración. Ahora, lo estoy citando como un ejemplo de orden social. Aclaro que no es el fondo del tema. El fondo del tema es para una posible revolución interior en nosotros. Y curiosamente viene el tema de revolución interior, y el tema que vamos a abordar el próximo martes es ese, precisamente, de revolución microcósmica. Y una revolución interior, si nosotros quisiéramos hacernos espirituales, conquistar el cielo, deseando a Dios a través de mortificaciones, de ayunos, de autolaceraciones, como muchos tontamente lo hicieron a lo largo de la historia, lo único que estaremos provocando serán revoluciones artificiales para cambiar nuestro estado interno, y esto no es así. Un cambio legítimo se da en aceptación, cuando aceptamos las cosas como son y no pretendemos modificarlas. Lo único que buscamos es adaptarnos adaptarnos a las condiciones para que las condiciones de libertad se den por sí mismas, que se den por añadidura. Por eso Jesús de Nazaret utilizaba mucho el término por añadidura. Cuando nosotros deseamos la espiritualidad, cuando nosotros deseamos el reino de Dios, estamos violentando un posible proceso. Y digo posible. Lo único que hacemos es violentar ese posible proceso. Y en la aceptación todo es distinto. En la aceptación nosotros nos abrimos a que las posibilidades se den como tienen que ser y no como nosotros pretendemos que se den. Y la siguiente cita es de Rudolf Steiner, ¿sí, verdad? Sí. Es de la antroposofía. Solo por el hecho de que el hombre quiera más y cosas distintas de lo que el mundo espontáneamente le ofrece para su satisfacción, se siente como un ser separado del resto del mundo, y debido a ello surge en su alma la conciencia de que él es algo distinto del mundo. Si se contentara con lo que el mundo le ofrece, no haría distinción entre sí y el mundo. Rudolf Steiner, sobre el Evangelio de Lucas. Bien, en esta cita, Rudolf Steiner nos pone ante la situación de cómo es que nuestra conciencia surge y se siente diferente y distinto al mundo que le rodea. Obvio, es lógico. Nuestra conciencia, que está más allá de lo que es nuestra mente, nuestra conciencia que está más allá de lo que es la personalidad, nuestra conciencia que está conectada con el alma, con la parte divina, con la parte eterna, obviamente que se va a sentir distinta, se va a sentir diferente, porque proviene de una naturaleza completamente distinta a la que está manifestada esta personalidad. Es por eso que tiene el impulso el ser humano de cambiarlo todo, cambiarlo, y sobre todo cambiar las cosas de la naturaleza para que sean permanentes, para que no sean tan endebles en esta existencia. ¿Por qué? Porque provenimos por parte de la conciencia y por parte de ese prerecuerdo de un lugar en el cual nada tenía un proceso de descomposición.
La parte eterna de nosotros no la tenemos que ver como un cúmulo de miles y miles de años, no. Es una parte que no está en el no tiempo, donde no existe la trascendencia de lo que viene siendo la naturaleza. La existencia, como lo menciona la Biblia, es algo que se manifiesta, se desarrolla y muere. Y todo el universo está plagado de esta manifestación, de todas estas leyes que van transformando toda la naturaleza y todo lo que somos nosotros, nacer, crecer, desarrollar y morir. Mas, sin embargo, la parte eterna no tiene esa naturaleza. La parte eterna no tiene necesidad de esa transformación, de esa inestabilidad. La parte eterna es estable. Si nuestra conciencia estaba manifestada dentro de esa parte estable, por eso es que trata de modificar esta naturaleza, para que las cosas sean más permanentes. Pero obviamente que nunca lo logra, puesto que las cosas que, por más que trate de modificarlas, por más que se trate de modificar la naturaleza para que sea permanente, nunca lo va a lograr. Es por eso que esta cita de Rudolf Steiner nos dice, solo por el hecho de que el hombre quiere más y que las cosas sean distintas al mundo en el cual se está manifestando, quiere transformarlo, quiere modificarlo. ¿Por qué? Porque tiene ese recuerdo en que todas las cosas eran estables. Cada vez que nosotros nos quejamos de lo que sucede, lo hacemos por falta de aceptación. Y esto nos sucede todos los días. No es difícil observarlo. Día tras día vamos a descubrir momentos en que nos quejamos de algo. Esto pasó por aquello, ve nomás el gobierno que no fue capaz de esto, ¿cómo es posible que se les haya escapado de la cárcel el Chapo Guzmán, ahorita que es el tema del día? No nomás en México, yo creo que en el mundo. El tema de la semana y se va a convertir en el tema de lo que resta del año, porque pues se convierte en un motivo para hacer 1000 cuestionamientos. Hay muchísimos cuestionamientos. Y ahorita la sociedad mexicana está en un estado de quejarse de todo, o más bien aprovechar la circunstancia para sacar los quejidos que ya traemos adentro, porque nosotros los humanos somos expertos en quejarnos de todo. Pero hay que comprender que cada vez que nos quejamos de algo es por falta de sabiduría, porque es indiscutible, a mayor sabiduría, mayor capacidad de aceptación, es directamente proporcional. Y al quejarnos nos ponemos en papel de víctimas, como si fuéramos las víctimas de la película. Siempre nos vamos a poner en papel de víctimas, y esos lamentos que surgen en función de ello muchas veces son provocados por impulsos hasta religiosos, a veces por impulsos sociales, por impulsos ideológicos. Los que son de un partido se quejan de todas las tonterías del gobierno que está en el poder, los que están del otro partido se quejan de los que están en el otro poder, y así hay intereses políticos que producen un quejadero social. Pero también hay muchos quejidos que son impulsados desde la religiosidad, que tienen impulsos pseudo religiosos, y no logramos darnos cuenta que todo eso es producto de que sucede algo distinto a lo que deseamos. Por ahí alguna vez Krishnamurti decía, todo el problema del hombre sucede por la diferencia que hay entre las cosas como son y las cosas como las deseamos. Y esa brecha que hay entre esa diferencia, ese diferencial entre los dos, envuelve todo el problema de la humanidad. Bien, pues esa diferencia se abre cuando no aceptamos. Cuando un hombre es capaz de aceptar, esa diferencia desaparece, esa brecha desaparece, y lo que es queda alineado con nuestra aceptación. Habiendo deseos, se abre automáticamente la brecha. Desaparecen los deseos, surge la aceptación, desaparece la brecha y nos alineamos con las cosas tal como suceden. De ahí la importancia de distinguir, eso es importantísimo, distinguir si nuestro anhelo de libertad es producto
del rechazo a un mundo al que no queremos regresar, o por un simple reconocimiento de que nosotros no somos de aquí. No sé si logren visualizar la gran diferencia entre uno y otro. Si nosotros buscamos la libertad, buscamos la iluminación y todos esos rollos porque ya no queremos regresar a este mundo, lo estamos haciendo por rechazo ante un vacío de aceptación y jamás vamos a ser libres. Es muy distinto cuando alguien busca esa libertad por un simple reconocimiento neutral de que no somos de este mundo, de que nuestra esencia original no es de este mundo. Entonces simplemente reconocemos, no estoy ubicado donde me corresponde, esta no es mi ubicación que me corresponde. Bien, eso es neutral, y en esa neutralidad sí podríamos alcanzar esa libertad. Pero habiendo rechazo hacia el mundo y hacia las cosas que suceden en el mundo, en ese rechazo jamás vamos a ser libres. Vamos a la siguiente cita que les trajimos ahora del Evangelio de Buda. Este es el instante de romper todos los lazos que impiden la iluminación perfecta. Esta es la hora de ir al desierto, de aceptar una existencia de mendigo y de encontrar el camino de la liberación. Evangelio del Buda. Bien, las palabras son fuertes, duras, y mucha gente ha tomado estas palabras de manera literal. De irse al desierto, de tener una existencia de mendigo, de alejarse de la sociedad, de todos, de no bañarse, de tener un solo cambio, de vivir lo más pobre posible, porque aparentemente así se consigue la liberación. ¿Por qué? Porque la frase lo dice y lo toman en forma literal. Conocemos el caso de muchas gentes que se dedican al ascetismo y que se van precisamente en búsqueda de esa iluminación de esa manera, al desierto. Bien, estando aquí y ahora en esta sociedad, manifestados en esta sociedad, al Cristo nos dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Podemos manifestarnos y ir al desierto de nosotros mismos, nuestro mundo interior. Nuestro mundo interior es la parte desértica, porque solamente podemos estar con nosotros mismos en esa parte interior, y nadie va a hacer ese trabajo de ir interiormente más que nosotros mismos. Ese es el desierto. Bien lo dice el Apocalipsis cuando habla de un Juan que se vaya a una isla de Patmos. En realidad no se va a una isla como tal, se va y se aísla a sí mismo, se va hacia adentro. No se aísla de la sociedad, se va hacia adentro, hacia ese mundo interior que tenemos todos nosotros. Ese es el verdadero desierto, el contacto con nosotros mismos, con la parte interior. Y aceptar una existencia de mendigo, también lo comenta Jesús, o sea, véndelo todo, toma tu cruz y sígueme. Bien, el venderlo todo es quitarle el valor que antes tenía nuestra existencia. ¿Por qué? Porque nuestra existencia normalmente se basa en darle todos los satisfactores a la personalidad. La personalidad la ponemos en un trono, y la personalidad debe de tener un desarrollo, debe estudiar, debe tener esto, debe tener un carro, debe tener una casa, y el carro ya tiene 2 años, tengo que cambiar por otro, etc. Todos los satisfactores que tiene la personalidad hoy en día. Tenemos que destronar a la personalidad. Y tenemos que poner como punto de gravedad la parte interior, la parte del ser, lo que realmente somos, lo que realmente va a tener trascendencia de nosotros. Esa es la parte del mendigo. No tener esas necesidades, no vendernos ante el mundo, no vendernos ante la sociedad, no estar conectados con la sociedad como personalidades e identificados con ella. Tenemos que quitarle ese valor que le hemos otorgado a la sociedad y a la parte externa. Sí tenemos que estar yendo a trabajar, sí tenemos que estar yendo a hacer todo lo que tenemos que hacer dentro de la sociedad, pero la siguiente labor, y la segunda y la más importante, es ir hacia nosotros mismos. Quitarnos esas necesidades superfluas que a veces nos encadenan, y ver que nuestra existencia como algo que nos está pasando y que nos está entregando una experiencia día a día, que no la vemos. ¿Por qué? Porque queremos la vida de los demás, del compadre, del exitoso. ¿Por qué? Porque yo quiero ser como ellos. Siempre me estoy comparando con otras personas. Ni siquiera veo el valor que yo mismo tengo. Busco que los demás me den un valor y no busco yo encontrar el mismo valor que yo tengo. Ni siquiera eso lo busco en mí mismo. Tenemos que cambiar el chip,
Tenemos que cambiar lo que viene siendo esa existencia de mendigo, que es ir con nosotros mismos, saber cuál realmente son nuestras necesidades y manifestarnos en la existencia con lo que es necesario, al César lo que es del César, pero hacer esa doble labor que es la parte interna que tenemos que activar. Algo muy difícil de comprender es que la única posibilidad de experimentar la felicidad es a través de la aceptación. Cuesta trabajo, porque nosotros hemos creído siempre que la felicidad se da a través de la obtención del cumplimiento de todos nuestros deseos y de todas nuestras necesidades. Creemos que allí es donde está la felicidad. Y no, es muy paradójico, pero es al revés. Solamente en la aceptación podríamos obtener felicidad, porque cuando nos abstenemos de aceptar, el sufrimiento va a llegar inevitablemente y podemos visualizarlo en dos posibilidades. En primera instancia, cuando no obtenemos lo que deseamos. O sea, entendamos que lo contrario de aceptar es desear. O sea, cuando no deseamos, recapitulo. La aceptación es un acto profundamente neutral. Y el estatus que nos saca de la aceptación es la dualidad deseo-rechazo. O sea, cada vez que nos metemos a la dualidad deseo-rechazo, que es lo mismo, desear y rechazar es lo mismo dentro de un par dual, la aceptación es lo que nos saca de esa dualidad. Y en la dualidad de deseo-rechazo, cada vez que deseamos, nos exponemos al sufrimiento. Y ese sufrimiento llega en dos posibilidades. Una, porque no obtenemos lo deseado. Al no obtener lo deseado, inmediatamente llega el sufrimiento. Pero, paradójicamente, el sufrimiento también llega cuando obtenemos lo deseado. De momento creemos que ya somos felices, pero una vez que obtuvimos lo deseado y descubrimos que eso tan deseado, eso tan anhelado, no nos da la felicidad que creíamos que nos iba a dar, entonces viene la frustración, y la frustración es prima hermana del sufrimiento, y esa frustración llega siempre. Y todos lo hemos experimentado. Deseamos algo y cuando lo obtenemos, más pronto que tarde, al poco tiempo, descubrimos que ese botín obtenido no nos da la felicidad que creímos que nos iba a dar. Y entonces viene la frustración, y vuelvo a repetir, la frustración es prima hermana del sufrimiento o de la infelicidad. Entonces, al final de cuentas, creer que obteniendo lo deseado es felicidad es un engaño que ha mantenido dormida a la humanidad por miles de años. La humanidad se ha expuesto a ese sueño por ese engaño tan grande de creer que la felicidad llega por la satisfacción de nuestros deseos. Y esto es pues muy lamentable. Entonces nosotros, si queremos realmente experimentar la felicidad, tenemos que aceptarlo todo. Tenemos que aceptar nuestras limitaciones, tenemos que aceptar las condiciones naturales de vida, tenemos que aceptar lo que acontece en la vida, tenemos que aceptar hasta nuestra incapacidad para ser felices, aunque suene paradójico, pero hasta eso lo tenemos que aceptar, la incapacidad para ser felices. Cuando aceptamos todo, entonces descubrimos que el dolor
desaparece espontáneamente. Y ese dolor desaparece, ese sufrimiento desaparece cuando nosotros nos convertimos en simples testigos de lo que sucede, ajenos al deseo de lo que suceda. O sea, esa actitud nada más de testificar lo que sucede en neutralidad, ahí es donde está el secreto de la experiencia de esa legítima, única y legítima felicidad. Vamos a la siguiente cita, que es de Confucio. Cuando el pájaro está a punto de morir, su canto se vuelve triste. Cuando el verdadero hombre está a punto de morir, sus palabras son virtuosas. Confucio. Bien, cualquier animal natural, obviamente que cuando se le comienza a ir la luz y la energía de lo que viene siendo su manifestación, pues obviamente comienza a tener pocas capacidades. Inclusive en el caso del pájaro, su canto es triste y apagado. En el caso del ser humano, pues muchas veces cuando comenzamos a tener cierta edad ya bastante fuerte, comenzamos a aceptar ese condicionamiento por naturaleza, pero aún así nos seguimos aferrando a la existencia. Queremos una trascendencia, pero es inminente, que nuestra personalidad tiene un tiempo de caducidad y vamos a morir. Mas sin embargo, cuando Confucio habla del hombre verdadero, es el hombre que aprendió a trascender esa parte que va a morir, conectarse con la conciencia, que en la Biblia se le llaman los justos, que tienen esa doble labor, estar conectados con la conciencia y estar conectados con la personalidad. Pero cuando llega el momento en que van a morir, las palabras son virtuosas. ¿Por qué? Porque comienza a ser conciencia y la parte que se van a desprender comienza a disminuir. Una comienza a tener más grandeza, que es la conciencia, y otra parte comienza a disminuir, que es la personalidad. Este proceso se conocía en la antigüedad como la hendura. Uno se va desvaneciendo, que es la personalidad, y otro va acrecentándose, que es la labor que debe tener el hombre verdadero en la existencia. Saber que esto está de paso y que la parte de la conciencia va a brillar. Y cuando esa conciencia comienza a brillar, las palabras son virtuosas. La siguiente cita la voy a leer yo, es una cita muy breve de Paracelso, muy sencilla, muy breve. Dice: si tu conciencia fuese sincera, cederías. Cuando alguien cede, lo hace sabiamente, inteligentemente, y es por la aceptación. Y el ceder lleva implícita una fortaleza, pero una fortaleza que no es de la personalidad. Lleva implícita más bien una integridad interior. Ahí quitaría la palabra fortaleza, porque la palabra no es la más acertada, más bien sería una especie de integridad interior. Cuando alguien es íntegro, con toda facilidad puede ceder. Y cuando alguien cede ante la necedad de alguien que es incapaz de aceptar, terminamos dándole grandes lecciones. Claro, hay que tener la inteligencia para también ver en qué momentos es conveniente ceder y en qué momentos es conveniente dar ese tipo de grandes lecciones. Sí, escuchamos. Si tu conciencia fuese sincera, ¿de alguna manera no está dando a entender que hay conciencias insinceras o mentirosas o falaces? Está hablando de la conciencia existencial. Está hablando de la conciencia existencial. No está hablando de la conciencia absoluta del ser. Hay que entender que hay las dos conciencias, la existencial, que es razonativa e intelectual, y la conciencia del ser. En este caso, Paracelso se está refiriendo a la conciencia existencial. Creo que queda contestado, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Algo también importante que mencionar es que esta actividad impulsiva del pensamiento, que no la podemos detener, es por falta de aceptación. Suena muy raro, lo que estoy diciendo suena muy raro, y es algo de lo que muy poco se habla.
La hiperactividad del pensamiento es porque nosotros mecánicamente estamos acostumbrados a reaccionar. Ante cada circunstancia de la vida nosotros reaccionamos. Y es una reacción tras otra. Y estamos metidos en la dualidad a través de la acción-reacción, acción-reacción, acción-reacción. Y esa acción-reacción permanente es precisamente lo que nos hace maquinales. Eso es lo que nos convierte en máquinas. Eso es lo que provoca que ni siquiera seamos conscientes de nuestros propios actos. Y esa actitud ciega, inconsciente de reaccionar, se debe precisamente a la falta de aceptación. Y nuestra mente se mantiene en una actitud impulsiva de estar pensando, porque no es difícil observarlo. Cada pensamiento es una reacción a algo. Todos los pensamientos llegan en reacción a algo. Siempre, pensamiento tras pensamiento, uno tras otro, van surgiendo en reacción a algo, pero nosotros ni siquiera somos conscientes de a qué estamos reaccionando. Nomás vivimos esas reacciones y nuestra mente, sin el control de nosotros mismos, piensa en esto, piensa en aquello, luego esto, luego aquello, esto, y todos esos pensamientos descontrolados que todos vivimos, es porque estamos reaccionando constantemente. Esas reacciones son por falta de aceptación. Cuando alguien empieza a vivir la experiencia de la aceptación, descubre que la mente se sigue moviendo, pero ya no a un ritmo tan acelerado. O sea, la mente sigue reaccionando, pero las reacciones empiezan a debilitarse. Cada vez empiezan a disminuir los actos de reacción. Y esa disminución de actos de reacción, gracias a la aceptación, que se puede lograr gracias a la aceptación, nos permitiría cosechar una mente serena, una mente que empieza a experimentar la paz. Entonces, en lugar de pretender aquietar la mente a través de mecanismos artificiosos que se nos ofrecen con una enorme cantidad de pseudomeditaciones que se nos han ofrecido en muchísimos lados, que son puras técnicas artificiosas, el único legítimo acto que nos podría permitir aquietar la mente de manera natural y no artificial es la aceptación, porque insisto, en la aceptación empieza a disminuir la actitud reaccionaria, la mente deja de reaccionar y al ceder esas reacciones, la mente sola, sin necesidad de ningún artificio, empieza a apaciguarse, es decir, a experimentar paz. Vamos a la siguiente cita, que es del Zen, del gran maestro del Zen, Sozan, extraída del Cien Siming. Excelente esta cita. Sí, estar apegado, aunque sea a la idea de la iluminación, es desviarse. Deja que las cosas sean a su manera. Sozan Jinsinmin. Bien, hace un tiempo aquí programamos una película que se llamaba El Discípulo, donde dos monjes se separan a los 30 años, después de haber tenido una educación dentro de un monasterio. Uno decide tener una vida normal, casarse, tener hijos, lo que podríamos decir una vida mundana, y otro decide seguir en el monasterio y tener la iluminación. Al final de la película, la persona que decidió tener esposa e hijos está muy preocupado por regresar, porque pensaba que se había desviado, y estaba muy preocupado por regresar con sus antiguos compañeros. En eso le llega una carta avisándole que que su maestro había muerto, y la carta le mencionaba: estoy tan preocupado de saber si realmente encontraste la iluminación en esa parte mundana, porque yo aquí no la encontré buscando mi iluminación. Esto quiere decir que el deseo de iluminarse, como los miles de deseos que tenemos como personas, 1001 a final de cuentas es un deseo. Es el mismo, tener 1000 o tener uno. En realidad, como dice Sozan, deja que las cosas sean a su manera.
dejamos de tener deseos, dejamos de desear las cosas como las deseamos. Porque así, como tengamos 1000 deseos en la existencia o uno solo, nos desvía. Es por eso que el Sosan dice, estar apegado, aunque sea a una sola idea de iluminación, te desvía. Ni siquiera la iluminación la tenemos que desear. Tenemos que estar en la existencia, como dice Sosan, dejando que las cosas sean, ver el fluir de nuestra existencia, ver el fluir de lo que viene siendo nuestro destino, sacar el sabor a la vida en el escenario que nos tocó vivir, en el rol que nos tocó en esta existencia, sacarle el jugo al día a día, a lo que realmente tenemos, y dejar de tener deseos, porque así tener muchos o uno es lo mismo. Hemos mencionado a lo largo de muchas de estas charlas las características de la naturaleza. Desde que revisamos el tomo 1 del material que hemos ofrecido a ustedes, nos metimos de fondo al estudio de las leyes universales, que son las que describen la parte más fina, los aspectos más finos del comportamiento de la vida, y con un sentido profundamente científico. Y una vez revisadas esas leyes universales, hemos descubierto que la vida es transitoria, que todo tiene un principio y un fin, que todos nuestros logros se acaban, que todas nuestras conquistas después se convierten en derrotas, que todo lo que construimos termina disolviéndose, que todo lo que la naturaleza misma construye también termina disolviéndose, que todo es pasajero, que todo fluye, va y viene, y ante ello somos ignorantes de nuestro origen, no sabemos por qué estamos aquí. Y cuando llegamos ya a un estado de agudeza de comprender el comportamiento de la vida natural, pues nos encontramos con que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres y lleno de absurdos. Para donde volteemos hay absurdos y para donde volteemos hay incertidumbre. Y nosotros rechazamos lo absurdo de la vida natural, rechazamos la incertidumbre y nos obsesionamos en la estabilidad y en la certidumbre. ¿No entendemos que la vida es inestable? Por naturaleza, toda la vida es inestable, toda es inestable, no hay nada que no sea inestable. Y nosotros, en rechazo a la vida natural, nos obsesionamos en la estabilidad y buscamos acumular, creyendo que la acumulación nos proporciona estabilidad, y no nos damos cuenta que lo único que estamos haciendo es rechazar a la vida. Bien, pues tenemos que aceptar, la aceptación es tan importante y es tan clara que nos exige aceptar todo, y tenemos que aceptar la incertidumbre y la inestabilidad. Todos los aspectos de la inestabilidad de la vida los tenemos que aceptar, todos los aspectos de la incertidumbre los tenemos que aceptar. Cuando nosotros aceptemos todo esto, vamos a descubrir que desaparece el miedo. Porque los hombres que no acepten la inestabilidad y en oposición a ella se obsesionan por la estabilidad, esas personas viven con miedo, con un miedo permanente por perder la aparente estabilidad conquistada. El fondo del miedo allí es donde está el miedo. El fondo del miedo es que hemos sido incapaces de aceptar que la vida por naturaleza es inestable y nos obsesionamos por lo estable, y terminamos convirtiéndonos en hombres miedosos porque nos da pánico perder lo conquistado. Cuando aceptamos todo, la inestabilidad, y aceptamos la incertidumbre, insisto, el miedo desaparece. La aceptación tan grande es tan grande la magia que hay detrás de la aceptación,
que hasta el miedo desaparece. Vamos a la siguiente cita, que es de Nezahualcóyotl, de su poema Comienzo a cantar. Tú marcas el destino al hombre. ¿Puede ver quién se sienta sin dicha en la tierra? Nezahualcóyotl, comienzo a cantar. Una muy buena pregunta que nos hace Nezahualcóyotl. Creo que la desdicha sobreviene precisamente a lo que acaba de comentar David, a la inestabilidad que tenemos nosotros en la existencia. Y creo que todos en la existencia nos sentimos desdichados, conectados en una sociedad en la cual hay veces que nos va bien, hay veces que nos da mal, hay veces que tenemos, hay veces que no tenemos, hay veces que está el tiempo de las vacas gordas y el tiempo de las vacas flacas, y de alguna manera este devenir de cosas buenas y cosas malas nunca nos da felicidad, y siempre estamos infelices, aun aunque tengamos mucho o tengamos poco. La desdicha es el vicio de esta sociedad. No podemos encontrar una satisfacción plena en las cosas de la existencia, y aun cuando llegamos a tener algún reconocimiento, algún triunfo, se esfuma así de rápido y no tenemos ni siquiera la capacidad de saber qué es lo que realmente andamos buscando. Si nosotros no aceptamos el destino que tenemos como seres humanos, que nos marca la vida, nos va marcando ese destino, si no lo aceptamos vamos a estar siempre teniendo una vida desdichada. Tenemos que aceptar que el devenir de nuestra existencia es pasajero en este mundo, y que el mayor provecho es vivirla, no dejar que sea vivida por otros, ni dejar que nos vivan, dejar que hagan de nosotros un monigote más de la sociedad, un ladrillo más en la pared. Todos nosotros en esta vida construimos un drama, nos metemos en un drama y sufrimos, lloramos y nos alegramos de ese drama. Y ese drama se construye por pura ensoñación debido al inevitable estado de identificación con el que nos encontramos ante nuestra personalidad y ante la existencia. Bien, pues no es aventurado decir que cuando nosotros aceptamos las cosas tal cual son, ese drama deja de ser drama, desaparece, deja de ser drama, y en lugar de que estemos en el escenario metidos como parte del drama, en la aceptación nos salimos del escenario, nos sentamos en las butacas y nos divertimos mirando todo el drama en el que todos están metidos, incluyendo la personalidad de nosotros, que no somos eso. Sí. Y según eso tiene también otra ventaja. Cuando estamos en plena aceptación, nos salimos del juego del tío Lolo. ¿Sí? ¿Y el tío Lolo, nomás acláranos quién es el tío Lolo? Es el juego de hacerse pendejo solo. Exactamente. A ver, escuchamos otra intervención atrás y pueden pasar el micrófono, por favor. Sí, a mí me surge una duda. Sí. En el momento cuando tú directamente eres el afectado, cuando se procede contra ti de manera arbitraria, cuando se procede hacia ti de manera injusta, allí en dónde debe empezar y dónde debe terminar. Muy buena pregunta, porque esa ya nos mete de lleno lo que dijimos en relación a la distinción entre aceptación y resignación. Si nosotros permitimos ser vulnerados, ser maltratados, agredidos, etcétera, 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 entonces asumimos una actitud de resignación, y en la resignación sigue habiendo rechazo, pero nuestra impotencia para resolverlo, lo único que provoca es que nos reprimamos el deseo de venganza, el resentimiento, etcétera. Eso no es aceptación. En la aceptación nosotros procedemos para evitar que los dormidos injustos se conviertan en villanos.
y procedemos. La aceptación entra después del proceder, o más bien en el momento del proceder, porque es en el presente. La aceptación se da cuando nosotros procedemos, pero no deseamos el resultado. O sea, cuando alguien inteligente y sabiamente asume la aceptación, dice, aquí hay una injusticia, procedo. Con mi limitada inteligencia voy a hacer lo que creo conveniente, pero sé que puedo estar equivocado porque mi inteligencia es limitada. Entonces, sin embargo, siento la responsabilidad de proceder para evitar esta injusticia. Procedo. Y en el momento de proceder, el sabio no desea el resultado de su proceder. Y eso es la aceptación. En la aceptación ya procedí, ya hice lo que yo humanamente puedo hacer para evitar la injusticia, pero no deseo el resultado. Si el resultado fue como yo lo esperaba, qué bueno. Si el resultado no fue como yo lo esperaba, qué bueno, la vida sí lo dispuso, pero yo hice lo que tenía que hacer y no pasa nada. Sí. Que la otra pregunta era más o menos en el mismo sentido. Si tú observas que gente cercana a ti está actuando, está procediendo a todas luces de forma equivocada, y bueno, pues no puedes tampoco decir, pues lo acepto tal cual es, sobre todo si son personas muy jóvenes, Sí. Que les falta experiencia. Entonces ahí, bueno, Hay que proceder. se procede. Hay que proceder. Ok. Por eso ahí es donde está la importancia de distinguir entre la aceptación y la resignación. La resignación es cuando alguien se queda con los brazos cruzados, pégame, golpéame, ni modo. O cuando alguien se queda con los brazos cruzados cuando ve que le están cometiendo una injusticia al hermano. Eso es la resignación, y la resignación es cobarde. La resignación es cobarde. En la aceptación procedemos. Aceptamos nuestra limitada inteligencia. Y en aceptación a nuestras limitaciones intelectuales, sabemos que podemos estar equivocados en nuestro proceder, y lo que hacemos es aceptar el resultado como venga. Entonces, sabemos que hicimos lo que creímos con nuestra limitada inteligencia, pero aceptamos el resultado como venga. Allí es donde ya llega la sabiduría. Entonces, el sabio, claro que procede. El sabio procede, pero acepta el resultado. Y la aceptación está en el no deseo del resultado. O sea, en el fondo aceptar es no desear. En el fondo. O sea, prácticamente estamos hablando de budismo, pero sin utilizar la terminología budista. Buda discursa muchísimo en el sentido del no deseo, y hablar de la aceptación es hablar de lo mismo, pero desde otra perspectiva distinta, porque aceptar es exactamente lo mismo que no desear. Entonces, en la aceptación, claro que procedemos con nuestra limitada inteligencia, pero insisto, no deseamos ningún resultado. Lo que venga, el resultado se acepta. Bien, vamos a la siguiente de Krishnamurti. Hay otra intervención, sí. Sin embargo, también se dice que la aceptación no quiere decir que necesariamente a mí me guste lo que me está pasando. No va adaptado al gusto personal. No. Ni de criterios de la sociedad. No. Ni de nada. Esos son condicionamientos. Así es. Entonces, no necesariamente me tiene que gustar, y si me corresponde en ese momento hacer algo al respecto, lo tengo que hacer. Sí. Pero sin identificarme. Y si te equivocaste, aceptas tu equivocación. Así es. Y aceptas tu aquello, limitación. pero procedes en consecuencia si aquello amerita que así sea, ¿no? Es más, solamente cuando aceptamos nuestras equivocaciones, aprendemos. Cuando no las aceptamos, dejamos de aprender. Y es lo más lamentable que le puede pasar a un hombre, dejar de aprender. Vamos a la siguiente, que es de Krishnamurti. El conflicto es la negación de lo que es, o la huida de lo que es. No existe más conflicto que ese. Nuestro conflicto se vuelve cada vez más complejo e insoluble porque no confrontamos lo que es.
Bien, normalmente cuando nosotros nos comenzamos a manifestar en este cuerpo, generamos una identidad. Tenemos un nombre, tenemos un rol dentro de la existencia y posteriormente generamos un ego. El ego es la imagen virtual que generamos nosotros de nosotros mismos. Soy un ingeniero, soy Juan Carlos I y me tengo que comportar así, acá, etc. Y por tener esa imagen de mí mismo, en apariencia le voy agregando atributos, le voy agregando situaciones que en la existencia me van ayudando para confrontarme con los demás, etc. Pero eso realmente no soy yo, es la imagen virtual que tiene mi ego. Alguien que no me conoce necesita un tiempo para conocer cómo me manifiesto. Mas, sin embargo, yo me aplico a ese ego y me pierdo en esa apariencia que yo tengo. Y nunca voy a ver, como dice Krishnamurti, lo que realmente soy. Y ese es el conflicto de nuestra existencia. Que generamos una imagen virtual de nosotros mismos, la mantenemos durante un tiempo y creemos que esa imagen virtual somos nosotros, y no. Esa imagen es pasajera, es una imagen como un carro, yo no soy el carro está ya estacionado, pero no soy el carro. Lo mismo, no soy, este vehículo sirve para manifestarme en esta existencia y genero una imagen virtual de esto. Mas, sin embargo, el verdadero conflicto es haber generado esa imagen virtual y creer que soy esto, porque realmente la parte esencial que somos nunca la conocemos. Y como dice Krishnamurti, ese es el verdadero conflicto. Y aparte negarlo que somos más que esto. Una de las grandes confusiones que mantienen a la humanidad dormida es que creemos que el hombre llegó a este mundo para elegir y en función de lo que elegimos tomar decisiones y en función de esas decisiones emprender grandes proezas. Esa estupidez mantiene dormida la humanidad y todos los que nos creímos esa estupidez nos mantenemos dormidos en la medida en que seguimos jugando ese juego absurdo. No hemos comprendido que el único propósito para el que llegamos a este mundo es para observar. A este mundo solamente llegamos para ser observadores y esto lo podemos abundar si nos remitimos al tema de observación que está en el tomo 1, los invito a que lo hagan y vamos a comprender que el único propósito fundamental de vida es la observación. Todo lo demás lo inventó el hombre. El único propósito natural y original es observar y solamente con ello. Y a través de la observación misma es como se revelan los misterios de la vida misma. Así y solo así. Así es cuando llega desde la esencialidad y por la aceptación misma la iluminación o la revelación. La siguiente cita es de las bodas alquímicas de Cristian Rosacruz. La escuchamos. Dios nunca permite que se le oponga resistencia, que el indigno se abstenga. Oh hombres, acéptalo con agradecimiento. Bien, esta resistencia que habla acerca de las bodas alquímicas de Cristian Rosacruz, habla acerca de la resistencia natural que tiene el ser humano hacia los demás, hacia la sociedad. Y viendo que la parte divina o Dios lo humaniza, trata esa parte interior como si fuera un humano más, a Dios como un humano. Y comienzo a ver que todo lo que está sucediendo alrededor no es justo y hasta le reclamamos a Dios por qué procedió así. Usted estaba leyendo unas citas de un poeta en el cual le reclamaba a Dios su silencio. Dice, ¿cómo es posible que suceda todo esto y nosotros te aclamamos y respondes con el silencio? Ese tipo de resistencia que se manifiesta en esa poesía lo han manifestado varios santos, el cual generan cierto tipo de oraciones para reclamarle inclusive a Dios su actuar. Ese tipo de resistencia, el poner a Dios como un ente que tiene que arreglarnos todas nuestras situaciones o que tiene que darnos una respuesta, ese tipo de resistencia es lo que menciona las bodas alquímicas. No tenemos que visualizar a Dios como un humano que nos va a resolver las cosas, o que tenemos que otorgarle algo, hacerle algo, no. Tenemos que ir a nuestro interior, hacia Dios como una fuerza, o esa parte como una fuerza manifestada,
y no humanizarla. Si la humanizamos, incurrimos en esa resistencia que tenemos, al igual que tenemos la resistencia entre nosotros. Una pregunta que me Con respecto a la primera fase, ¿cómo la pudiéramos interpretar de una manera adecuada? Dios nunca permite que se le oponga resistencia. Entonces, ¿Dios permite y no permite? Es simbólico todo esto. Ajá. Sí. Pero, ¿qué orientación le pudiéramos dar? Mira, Es decir, a lo que se presenta, acéptalo ya, ¿no? mira, cuando se... no olvidemos, y lo hemos enfatizado, lo mejor que podemos hacer por Dios es no hablar de Él y olvidarnos de Él, porque ni siquiera tenemos capacidad para entenderlo. Así es. Esta cita es simbólica, entendamos el simbolismo que hay detrás de ello, y no creo que valga la pena de detenernos en cuestionar a Dios, si hay o no hay, si hace, no hace, etc. No, porque generalmente en las religiones que se conocen, ¿no? Ahí se habla de esto, ¿no? Los directivos de las religiones se dicen portadores de la palabra de Dios, Así entonces es. desde ahí empiezan todos los Y problemas. que Dios dijo, ¿no? Y que Claro. Dios lo dijo, y que Dios aceptó, y Sí, una serie de humanizamos barbaridades. esa imagen. Sí, no vale la pena detenernos en eso, la verdad. Bueno, una pauta importante para poder acercarnos a un estado de aceptación es evitar las distinciones. Hay que aprender a evitar la distinción entre lo bello y lo feo, entre lo bueno y lo malo, entre lo denso y lo sutil, y entre cualquier tipo de dualidad. Cuando decimos esto es bello, rompimos la aceptación. Cuando decimos que es feo, rompimos la aceptación. Cuando decimos que es bueno, rompimos la aceptación. Cuando decimos que es malo, rompimos la aceptación. Cualquier distinción nos sustrae de un posible estado de aceptación. La siguiente cita es de Sosán, y es una cita muy, muy clara. En realidad, aceptarlo plenamente es idéntico a la verdadera iluminación. El hombre sabio no persigue ninguna meta. Sosán Hinsinman. Normalmente nosotros como seres humanos, como personalidades, nos buscamos metas. Y es válido. Pero dentro de la parte espiritual no hay metas. ¿Por qué? Porque el paraíso no está perdido, está olvidado. Y olvidar es una parte que tenemos desconectada de nosotros mismos. Entonces, no, el paraíso o la iluminación no es una meta, simplemente nos hemos olvidado de él. Hemos tenido la parte interna completamente ciega ante esa parte interior, no la hemos activado. Entonces, en realidad, no es perseguir una meta, porque normalmente cuando perseguimos una meta, buscamos a Dios hacia afuera, hacia la parte externa, y no, la parte interior, que es la que realmente debe de conectar con nuestra parte divina, no es una meta. Es una sintonía que debemos de tener con esa parte divina. Si nosotros creemos que estamos aceptando la vida porque creemos que ya conocemos cómo es y así debe ser, estamos equivocados. Eso es arrogancia intelectual. Igualmente sucede con las personas. Si nosotros aceptamos a las personas sintiéndonos superiores a ellas, o sintiéndonos más conocedores que ellas, eso nada tiene que ver con la aceptación. Esa es pura arrogancia. Entonces, lo comento para evitar caer en ese tipo de autoengaños, creyendo que estamos aceptando cuando lo único que estamos haciendo es erigirnos como superiores a los demás o más inteligentes que los demás. Vamos a la siguiente cita sobre la vida pitagórica. Estas cosas son de Pitágoras y las enseñó a los pitagóricos. Ninguna eventualidad humana debe resultar inesperada para los hombres sensatos, sino que debe esperarse todo lo que no está bajo nuestro control. Vida pitagórica, Chambly. Bien, esta parte lo mencionaba David hace un momento, cuando mencionó acerca de que el sabio no espera un resultado. El que se manifieste, el que sea, es lo que es. Normalmente nosotros con la mente siempre, nuestra mente siempre está eligiendo, porque siempre está reaccionando. Y siempre a la hora de elegir, como comentaba hace un rato David, elige esto es bello, esto es feo. Y le pone una etiqueta y le pone un resultado. Como dice aquí Pitágoras, el humano que es sensato no le pone etiqueta a nada, no espera ningún resultado y por lo tanto
Si es algo que es inesperado, es parte de del mismo control. Tanto las cosas buenas se aceptan, se dan gracias, y las cosas malas se aceptan y se dan gracias. Bien, nos quedan poquitos minutitos y 3 citas. Voy a leer la siguiente de las 3 que nos quedan. Nada más, antes aclaro una cosa importantísima. Si nosotros no aprendemos a aceptar a la vida como es, jamás vamos a aprender de la vida. Vamos a reprobar permanentemente. La única posibilidad que tiene el hombre para aprender las lecciones de la vida es en la aceptación. Sin la aceptación reprobamos y no aprendemos, eso indiscutible. Vamos ahora sí la siguiente cita, que es de Chuang Tzu. En el taoísmo, Chuang Tzu nos dice: tu maestro dio en llegar porque este era su tiempo, y dio en irse porque las cosas siguen su curso. Si está satisfecho con el tiempo y dispuesto a seguir su curso, entonces la tristeza y la alegría no tienen manera de entrar. Un hombre sabio, un hombre libre, un hombre iluminado, no vive en tristeza, pero tampoco vive en alegría. Un iluminado vive en neutralidad. Y la neutralidad, que es una cualidad del ser, la neutralidad que por naturaleza no está al alcance de nuestra personalidad, porque es una cualidad del ser, y ya hablamos mucho de neutralidad en el primer tomo, el hombre puede acceder a ella a través de un acto mágico, se llama aceptación. Es decir, la neutralidad es cualidad del ser, pero el acto humano que nos puede abrir las puertas para la neutralidad es la aceptación. Es el único acto humano que nos puede acercar a ese estado del ser que es neutralidad. Por eso es que allí está la iluminación. Se dice que en la verdadera aceptación se va más allá de la alegría, ¿no? Y se llega al gozo, que ya pertenece a un nivel de conciencia, a otro nivel de conciencia. No Claro. sé si así sea. Claro. Y si el hombre es capaz de aceptar, empieza a iluminarse. Y cuando alguien está iluminado es porque es capaz de aceptar hasta lo inaceptable. Vamos a la siguiente cita, que es de Blavatsky. Nada desees, no te irrites contra el karma, ni contra las leyes inmutables de la naturaleza. Elena Petronella Blavatsky, La voz del silencio. Hoy por hoy, entre lo que viene siendo esta manifestación del New Age y que aparecen muchos cursos y grupos, etcétera, hay grupos que inclusive aparecen para, que le llaman los tribunales del karma, que tratan de negociar con el karma. La ley no se negocia, la ley es inmutable. Si no se tiene aceptación ante lo que se está sucediendo en la existencia, vamos a tener que generar estos mecanismos que mucha gente está generando, mecanismos que son desvíos, para tratar de aceptar o desviar algo que es indesviable e inmutable. Bien, cerramos con una última cita. Solamente antes hago una referencia de algo muy importante. Si nosotros quisiéramos sintetizar todo el tema que abordamos en 2 horas, lo podremos reducir a una frase muy breve que emitió Jesús de Nazaret y que está inscrita en el Padre Nuestro. Esa frase dice: hágase tu voluntad y no la mía. Esa frase, que es mágica, hágase tu voluntad y no la mía, es prácticamente la esencia del cristianismo y también es la esencia de este tema. Es impresionante. Lamentablemente, el mundo cristiano no le ha dado el valor que tiene esa frase. La última cita es sobre un pasaje relatado en el libro de Vida Pitagórica de Jámblico, en relación a toda la sabiduría de Pitágoras, y esta última cita tiene todo que ver con esa frase de Jesucristo de hágase tu voluntad y no la mía, solo que esto quedó escrito 5 siglos antes de Cristo.
El relato dice así: acerca de Timaridas de Tarento, es un personaje que era un pitagórico. Cuando éste iba a emprender el viaje por mar debido a ciertas circunstancias, sus amigos le rodearon, le abrazaron y se despidieron de él. Y uno le dijo cuando estaba embarcando la nave: cuanto desees, que los dioses te lo concedan, oh Timaridas. Pero él replicó: silencio, prefiero cuanto los dioses me envíen. La gran diferencia, su amigo le dice cuanto desees que te los den los dioses, y él le para el alto: no, cuanto los dioses me envíen, es decir, que se haga la voluntad de ellos y no la mía. O sea, si observan, es una cita que entra en consonancia total en la sabiduría pitagórica en relación a esa frase de Jesús: hágase tu voluntad y no la mía. Ahí queda sintetizado todo el tema. Bien, con eso nos despedimos. Les hacemos la invitación: en solamente 3 semanitas vamos a dar inicio al tema 1 de nuestro tomo 1. Esto no es común. Ahorita estamos abordando un tema del tomo 3. Evidentemente hay muchos temas que anteceden a esto, y esos temas que anteceden a esto son de lo más fundamental, y esos temas fundamentales vienen en el tomo 1, que vamos a iniciar solo en unas cuantas semanas, pero va a ser en día martes. Los días martes se los vamos a dedicar a ese reinicio desde el primer tema, para los que quieran acompañarnos. Los que nos escuchan en la red en vivo, si quieren invitar a alguien de cualquier país donde vivan a escuchar este trabajo didáctico que nosotros ofrecemos sobre la sabiduría universal, es un buen momento para invitar a alguien. Quienes nos acompañan en Guadalajara, igualmente, cualquier amigo que tengan, algún familiar que ustedes perciban que es conveniente invitar, adelante, sin emitir ningún juicio a nadie. La invitación es abierta y todos son bienvenidos. Hasta la próxima. Gracias.